Hoy vamos a hablar del pulido. Soy Albert Estrada y esto es Culpa del Rol. ¿Qué se cuece, culpables? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento porque cada vez somos más los culpables que estamos aquí en el canal y cada vez los contenidos están más completos, cada vez me quedan menos cosas por explicaros. De hecho, prueba de ello es que hoy vamos a hablar precisamente del pulido, de qué tenemos que hacer cuando ya lo tenemos todo acabado, cuando ya hemos diseñado la historia, hemos diseñado los desafíos, a los personajes, a los PNJs y nos toca acabar de darle brillo, acabar de sacar el máximo provecho a la historia. También quiero comentaros que al final del vídeo quiero anunciaros una cosa importante. ¿Es la visita de Satin Phoenix a Barcelona? No es la visita de Satin Phoenix a Barcelona. Es otra cosa relacionada con una iniciativa rolera que ha surgido por las redes. Pero bueno, lo voy a dejar para el final del vídeo, ¿vale? Ahora vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy, que es hablar del pulido, de cómo acabar de redondear las aventuras que hemos preparado. Lo primero que podemos hacer para pulir una historia, para que quede impecable: preparar la introducción. Ya lo he comentado en otros vídeos, no es solo que la introducción sea algo que tú tengas seguro que va a suceder y que, por tanto, puedas prepararte, sino que además es lo que va a marcar el tono y la energía con la que se inicia la aventura. Si tú haces una introducción que es épica, y aquí ya no hablo solo de que tú les recites a los jugadores un texto que te has trabajado mucho, sino también del contenido, de cómo es la escena inicial, de lo que pasa, de lo que les mueve a los jugadores. Si tú consigues que la introducción sea épica, conseguirás que la energía de la mesa fluya en dirección a esa historia y que los jugadores inviertan en la historia. Si tú haces una introducción que es más lenta, más desenergizada, que cuesta como empezar, que es como que estamos despertándonos todavía, eso lo vas a transmitir a los jugadores y les va a costar también engancharse y meterse en la historia. Por tanto, es interesante empezar la historia con un golpe de energía. Por tanto, algo que tenemos que preparar una vez ya tenemos todo completado es cómo vamos a introducir esa historia, dónde la vamos a empezar y de qué manera podemos hacerlo con la máxima energía posible. Mi siguiente recomendación es simplificar. Una vez hemos llegado ya a este estadio, es el momento de coger el escalpelo del cirujano, es el momento de coger las tijeras de podar y empezar a eliminar lo superfluo, desbrozar, eliminar lo que sobra, intentar fusionar las ideas que se puedan compactar en una misma entidad, intentar que la historia gane en simplicidad. A veces tenemos la tendencia a pensar que cuantos más elementos, cuanto más enrevesada, cuantos más personajes tenga una historia, más chula va a ser. Y no es así, o no tiene por qué ser así en la mayoría de casos. Una historia en general, cuanto más simple, cuanto más elegante, cuanto más finas sean las líneas, mejor la vamos a entender. Si tú puedes contar una investigación de unos asesinatos, de un asesino en serie, con 6 asesinatos, va a ser mucho mejor, van a ser mucho más interesantes. Esos 6 escenarios del crimen van a tener mucha más entidad y van a tener mucho más ritmo que si necesitas utilizar 30 escenarios del crimen, que al final se va a hacer tedioso. Con lo cual, cuanta más simplificación podamos hacer, mejor. ¿Por dónde podemos empezar a simplificar nuestra historia? Pues, por ejemplo, por los PNJs. ¿Y qué es lo primero que podemos simplificar de los PNJs? Los nombres. Procurad que los nombres de los PNJs sean sencillos, que no se confundan unos con otros, que no haya uno que se llama Paco, otro que se llama Pedro y otro que se llama Pablo, porque al final vais a estar todo el rato vosotros mirando vuestros apuntes y los jugadores mirando las notas que han ido tomando para saber cuál era el cochero y cuál era el marido de la condesa, ¿no? Es mejor que uno se llame Alan, el otro se llame Bruno y el otro se llame Rob, y así son nombres potentes, distintos, cortos, no son Hermenegildo, Loulogio, no, son cosas simples. Y si la ambientación requiere de nombres japoneses o de nombres de otro tipo de culturas o nombres con muchos apellidos, pues intentar que tengan, por ejemplo, un mote para que la gente se pueda referir a ellos y de esa manera se simplifique la historia. Porque si los jugadores tienen que estar todo el rato tomando notas de cómo se llaman los PNJs, mirando lo que han apuntado, al final van a salirse de los personajes, van a empezar a discutir y hablar de ellos fuera del personaje, y eso va a hacer que la historia se resienta. Van a acabar resolviendo el puzzle, pero van a acabar resolviendo el puzzle como lo que está pasando, que son un grupo de amigos reunidos alrededor de una mesa, no como los personajes que están viviendo la historia. Con lo cual, intentad que los nombres sean lo más sencillos posibles, o intentar aportar motes si hace falta.
Intentar ver si podéis fusionar distintos PNJs en uno solo. Si hay varios PNJs que estén cumpliendo la misma función o que pudiera cumplirla un PNJ nuevo que crearais para eso. Por ejemplo, si en la mansión tenéis al ama de llaves, tenéis al cocinero y tenéis al jardinero, a lo mejor esos tres personajes en realidad podrían ser el mismo, ¿vale? A lo mejor habéis pensado que el jardinero era ciego, que el cocinero había oído en la noche unos ruidos y que el ama de llaves tenía un hijo que lo vendió a los gitanos, ¿no? Pues a lo mejor puede ser la ama de llaves que sea ciega, que tenía un hijo que vendió a los gitanos y que oyó durante la noche una serie de ruidos que luego va a comentarles a los investigadores para que se resuelva la investigación. Intentar pulir, intentar fusionar, intentar ver de ese montón de PNJs cuáles están cumpliendo a lo mejor la misma función y cuáles podrían ser la misma persona. Y si podéis, condensarlo todo, metedlo todo en un mismo PNJ. Hay una regla que está por ahí por internet que habla de la regla de los 7 elementos, que si tú una historia la puedes contar con 7 personajes, con 7 localizaciones, con 7 objetos, es mucho mejor y que no deberías pasarte de eso, porque si tienes que meter 36 localizaciones, pues a lo mejor los jugadores se van a perder y si tienen que interrogar a 36 PNJs, pues no van a poder interrogarlos a todos en el tiempo que tienen de partida, ¿no? Yo no sé si 7 es el número adecuado, cada uno le funcionará uno u otro, pero yo sí que intento hacer eso, intento limitarme, intento ponerme un límite de escenas o un límite de personajes con el que quiero contar la historia, pues la voy a contar con 3, con 7, con 4, y intentar ceñirme a eso, intentar obligarme a mí mismo a no salirme de ese número de personajes o de escenas que me he pensado. ¿Y dónde es especialmente buena idea fusionar PNJs? Pues es especialmente bueno fusionar PNJs que forman parte del trasfondo de los PJs. Si, por ejemplo, hay un PJ que su maestro era un hábil espadachín de esgrima y otro PJ tiene a un némesis que le persigue y mató a su padre, pues a lo mejor el hábil espadachín de esgrima, que es el maestro de uno, tiene que ser el némesis que mató al padre del otro. Porque eso, primero que va a conseguir que el mundo sea un lugar mucho más pequeño, que acabe siendo un pañuelo, va a crear dinámicas entre ellos y va a favorecer precisamente que existan esas dinámicas, que existan esas vinculaciones en el grupo de personajes. Que, recordemos, las vinculaciones no tienen por qué ser solo positivas, pueden ser negativas, eso a lo que conduce es al conflicto, es al drama y es por tanto a historias más interesantes. O sea que cuando los jugadores os pasen los trasfondos de sus personajes, intentar ver qué personajes podrían estar vinculados, qué PNJs podrían ser las mismas personas y cómo podríamos hacer que la historia fuera más compacta. Siguiente recomendación. Complica. ¡Oh, pero este tío se ha vuelto loco! Nos dice una cosa y la contraria. ¿No nos acabas de decir que simplifiquemos y ahora nos dice que compliquemos? A ver, para mí consiste en ambas cosas, en simplificar y en complicar. Primero, añades masa, añades elementos, y esa masa, esos elementos, los intentas condensar, los intentas comprimir en el elemento que más densidad puedas conseguir. Es decir, crear historias que no es que sean muy extensas, sino que son muy densas, que tienen mucha profundidad. Ese PNJ, a lo mejor hay 3 PNJs, pero cada uno de esos 3 PNJs es extremadamente rico, porque tiene un montón de elementos. Y una vez tengo hecho esto, complico, añado tramas, añado situaciones, veo que a lo mejor, ¿qué le falta a esta historia? Pues le falta una escena de combate, pues vamos a pensar cómo podría ser una escena de combate, cómo podría estar, vamos a ponerla aquí. Le falta investigación, vamos a ver cómo podríamos poner por aquí una escena de investigación, cómo podríamos poner un drama personal, cómo podríamos poner un misterio, le voy añadiendo capas. Y esas capas de complicación luego vuelvo efectivamente a simplificarlas, a intentar condensarlas, a intentar apretarlas, y luego viene más materia y esa materia vuelve a condensarse, como si fuera un agujero negro que se está formando, intentando hacer una historia que tenga el núcleo lo más denso posible, que sea lo más profunda. Por tanto, no se trata de conseguir una gran masa, sino de conseguir una masa adecuada, pero muy rica, muy profunda.
El otro día, hablando con Dani Dadini en los comentarios del vídeo sobre improvisación, surgió la idea, el concepto, este miedo de, claro, si yo me preparo una partida y me preparo 6 localizaciones y me preparo 3 PNJs, es fácil que tenga la tentación de encarrilar a los jugadores hacia esas 6 localizaciones que me he preparado y hacia esos 6 PNJs que me he preparado porque les he dedicado mucho esfuerzo. Y aquí es donde entra otra de las virtudes de este consejo de complica las cosas, añade más materia de la que tú vas a poder necesitar en un one shot. Por ejemplo, para uno de mis one shots favoritos, que es el tributo, que es un one shot un poco largo, la verdad es que puede durar pues 6 horas, 8 horas. Yo tengo 32 localizaciones, 32 sistemas estelares que los jugadores pueden visitar. Y también tengo unos cuantos PNJs con los que pueden interactuar. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 77, 78, 79... 80, 81 PNJs con los que pueden interactuar. Si tú te preparas 34 localizaciones y 81 PNJs, es muy difícil que tengas la tentación de encarrilarles para que hablen con uno o con otro, porque en 6 horas, 8 horas, 12 horas o 36 horas de partida no hay tiempo material de que los personajes exploren, conozcan y interpreten y interactúen con todos estos PNJs. Evidentemente que esto no es el resultado de una sola partida. El tributo es esta partida que os digo que he jugado como un centenar de veces y todo esto ha ido creciendo, que es precisamente de lo que trata este vídeo, del pulido, de cómo vamos mejorando las historias. Y no es solo un proceso de preparación previo a jugarla. Podemos, una vez hemos acabado de preparar la aventura y antes de jugarla, prepararla lo mejor que podamos, pero luego, una vez la hemos jugado una primera vez, podemos seguir puliendo, podemos incorporar las ideas de los jugadores, podemos ver que ha fallado, mejorarla, la volvemos a jugar otra vez, vamos incorporando nuevas ideas, vamos mejorando, y este es el proceso real de pulido. Esta es una de las gracias que tiene el juego de rol. Que cuando tú haces una obra, ¿sabéis esto que dicen los autores de libros, ¿no? Que dicen, yo es que, claro, el libro no lo acabas, el libro lo abandonas. En el fondo, en el rol pasa un poco lo mismo. Tú cuando lanzas la primera aventura, tampoco es que la hayas acabado, es que la has abandonado y dices, venga, va, voy a probarlo ya y lo lanzo y lo juego ya tal como está. Pero la puedes volver a jugar otra vez. El libro no lo puedes volver a reescribir otra vez, pero la aventura sí que la puedes volver a jugar otra vez y la puedes ir mejorando, la puedes ir retocando, la puedes ir ampliando y puedes seguir creciendo. De manera que en realidad una partida de rol nunca está acabada porque siempre puedes ir incorporando nuevas cosas. Como os digo, esto no es el estándar, esto es una aventura que he preparado muchísimo para otras aventuras, por ejemplo de Star Trek, pues a lo mejor tengo un mazo más limitado de cartas de personajes que conforman la tripulación de la nave de los jugadores. Tengo un pequeño mazo de cartas con los alienígenas que conforman las diferentes facciones con las que se encuentran. Y luego pues tengo otro mazo de cartas con los diferentes almirantes y capitanes de otras naves de la zona con los que pueden interactuar, etc. Y luego tengo aventuras, evidentemente, donde no hay PNJs. En una de las aventuras que tengo, que es el Blues del Tuercas, no hay ni un solo PNJ, todo pasa en una casa y son los jugadores los únicos que están ahí. Yo les suelto el problema, me tiro para atrás y me quedo mirando cómo lo solucionan. Por tanto, simplificar, intentar que las cosas queden compactadas lo máximo posible, que cada uno de los PNJs que aparezca tenga la mayor riqueza posible y luego además añadimos más PNJs. Es como una obsesión enfermiza de intentar cada vez ponerle más color, más gancho, más cosas a la aventura. El siguiente consejo para pulir y para mejorar vuestras partidas es documentarse. Todos estos PNJs que os he enseñado, pues bueno, he tenido que buscar en internet fotos de personajes de ciencia ficción o fotos de alienígenas que salen en Star Trek. Entonces es cuestión de buscar información sobre la historia, sobre cómo eran las abadías del siglo XVI, si vuestra historia va a transcurrir en una de ellas. Buscar fotos de espadachines del siglo de oro para ilustrar a los PJs y a los PNJs. Buscar información sobre cómo actuaba el IRA a lo largo de su historia para tener una historia mucho mejor documentada, mucho más sólida. Y esto tiene varias ventajas.
La primera es que la historia gana en solidez, gana en coherencia, y no vais a sacar de la historia a alguien que esté informado de la ambientación de juego y conozca Star Trek y diga, hostia, pero ¿qué dices? La flota estelar no hace esto, se hace esto. Si tú te has documentado, pues podrás ser exacto y preciso en lo que estás aportando a la partida. Pero lo más interesante es que a lo mejor documentándoos, investigando, encontráis ideas en las que no habíais caído y que enriquecen mucho más la partida. A lo mejor encontráis una imagen, un cuadro de un personaje del Siglo de Oro con una mujer con un parche en el ojo y con una pinta que dices, hostia, esta es la villana perfecta que necesitaba. Quítalo del duque, va a ser esta la duquesa y ya se me ha ocurrido qué va a pasar, ¿no? O a lo mejor mirando la Wikipedia de Star Trek encuentras que una raza determinada tiene un poder psíquico o una cosa que dices, hostia, esto me encaja perfectamente con cómo cometer uno de los asesinatos que no se me había ocurrido todavía cómo lo iba a gestionar, y con esto lo solvento, ¿no? Yo hace poco fui a una exposición de fotografía que es que vi una foto que dices, hostia, el de en medio es el que ha matado a toda la familia, ¿no? Tenían unas caras tan peculiares y el panorama era tal que eso ya te evocaba una historia. Pues todos estos elementos que surgen de la documentación, de la información, de ir añadiendo inputs, no solo enriquecen tu historia, que es importante, no solo le dan solidez, sino que además te pueden dar nuevas ideas que hagan que cambies radicalmente el enfoque de la historia. A lo mejor, leyendo estas historias sobre cómo funciona el IRA, dices, hostia, pues había unos tíos que eran los de asuntos internos, por decirlo de algún modo de vida, que se dedicaban a perseguir a los traidores, a los chivatos, a los que tenían relación con la policía. Pues a lo mejor la historia que iba a contar yo sobre cómo los jugadores eran unos terroristas que ponían bombas no me interesa, y me interesa que sean los de asuntos internos del IRA que descubren que su hermano o su amada es una chivata, y entonces ¿qué hacen? Ponen por encima el amor, la familia, ponen por encima la causa. ¿Qué dilema moral crea? A lo mejor eso te cambia radicalmente la historia. Documentándose se generan muchísimos nuevos elementos con los que pulir, con los que enriquecer, con los que mejorar en definitiva las historias. Y otro elemento interesante en relación con este tercero es escribir. Aunque os acordéis, aunque con unas notas os basten, cuando escribes la historia, sobre todo si la escribes para un tercero, te obligas a hacer que las cosas tengan coherencia, te obligas a hacer que la estructura de la historia sea mucho más sólida, y eso te permite detectar huecos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, escribes el trasfondo de los personajes, te puedes dar cuenta de que has cometido una irregularidad, que en uno le has dicho que el hermano de no sé quién era tal y que el otro le has dicho que era el otro, y que eso no encaja, ¿no? Entonces, a la hora de estar escribiendo los trasfondos es cuando precisamente te das cuenta de eso. O precisamente a la hora de estar escribiendo esos trasfondos, a la hora de estar escribiendo a ese personaje, que en realidad tú tenías solo una idea, ¿no? Que era, tú eres una chica muy bella, muy hermosa, y que no te encuentras a gusto con tu familia, ¿no? Mientras tú vas escribiendo ese trasfondo y tienes que justificarle al jugador por qué ese personaje no se encuentra a gusto con su familia, pues de repente al estar escribiendo te das cuenta de que lo que pasa es que el padre abusaba de esta chica, ¿no? Y eso lo añades a la historia. Si no hubieras tenido que escribir el personaje, como solo era, pues en esta aventura van a estar la hija, el padre, el amante de la hija y el vecino del quinto, pues bueno, nunca se te hubiera ocurrido eso. Pero como has tenido que escribirle una historia al vecino del quinto, has tenido que pensar a qué se dedicaba. Y como has tenido que pensar a qué se dedicaba, has tenido que pensar que era farmacéutico. Y como has pensado que era farmacéutico, has pensado qué drogas tiene en casa, qué drogas no tiene en casa, y cómo eso puede utilizarlo pues para a lo mejor envenenar a los enemigos o para hacer que la historia fluya en una dirección o en otra. Y, finalmente, repasa la historia en tu mente, ensaya no solo la introducción, ensaya también aquellas partes principales que vayan a salir seguro o casi seguro, dale vueltas, piensa qué vas a hacer si los jugadores van por ahí o van por allá, cómo podría responder un personaje a determinada acción de los jugadores o no, añade todas esas cosas, y todas esas cosas las puedes añadir no solo al principio, no solo antes de llevar la historia a la mesa, sino una vez ya la has jugado. Puedes pedir feedback a tus jugadores, una vez la estás testeando y la has testeado, para incorporarlo a nuevas veces que tú vayas a dirigir la aventura. Y el feedback lo puedes pedir tanto directamente, en el sentido que os ha gustado, que no os ha gustado, que cambiaríais, que no cambiaríais,
pero también es muy importante recoger el feedback que los jugadores te van dando durante la historia, que las cosas que van ocurriendo espontáneamente y ese jugador que decide que va, pues por ejemplo, en el caso del tributo que os he enseñado, una serie de jugadores decidieron que iban a ir planeta por planeta a buscar un determinado elemento. Bueno, pues eso me ayudó a pensar, mira, pues este determinado elemento se podría incorporar y en estos determinados planetas por los que van a ir, improvisé en aquel momento qué es lo que se encontraban, pero luego todo eso lo he convertido en material de la aventura. Incorporad no solo las ideas que se os ocurran a vosotros cuando estáis improvisando, también estad alerta a las ideas que se les ocurren a los jugadores cuando están intentando resolver la aventura, que en muchos casos pueden ser muy buenas, muy interesantes y pueden hacer que la historia se expanda en direcciones que no habíais pensado. Bien, y hasta aquí el contenido del vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Como os he prometido, antes de acabar quería comentaros una cosa. No sé si os ha llegado esta iniciativa que circula por Twitter sobre todo y por el resto de redes sociales de la Roll Jam. Es una iniciativa, no sé si Seijo es quien la impulsa o la impulsan otras personas, pero creo que él está involucrado y metido en ella. Seijo es uno de los participantes de los ICPA que vive en Bilbao y se cogió un avión y se vino a Barcelona a jugar. Con lo cual a mí me gusta apoyar las iniciativas de gente que apoya tus iniciativas, faltaría más. Y además me gusta apoyar las iniciativas que son chulas. Y esta iniciativa del Roll Jam, que es una iniciativa destinada a crear comunidad, a fomentar comunidad, creo que es muy interesante. Y entonces he estado dando vueltas a cómo podía yo apoyar la iniciativa esta del Roll Jam. Y me he dado cuenta de que la mejor manera que puedo tener de apoyar la iniciativa del Roll Jam es precisamente no apoyándola. Es decir, un poco guardando silencio. Una de las cosas, creo, en las cuales se critica o se genera un cierto desapego en el tema de la comunidad es porque a veces uno tiene la sensación de que hay una serie de personas que llevan la voz cantante y que el resto de opiniones pues quedan como relegadas, ¿no? Que si tú no tienes un canal de YouTube, pues tu opinión no cuenta. Lo máximo que puedes hacer es poner un comentario por ahí diciendo lo que sea, pero tienes menos capacidad de opinar, tienes menos capacidad de llegar al resto de la comunidad. Y esto es cierto, y Ángel de Hijos del Rol decía en uno de sus vídeos que el activismo es un lujo. Que hay gente que no se puede permitir hacer huelga, o que hay gente que no se puede permitir ir a la manifestación, que hay gente que no puede dedicarle el esfuerzo que requiere un canal de YouTube, pero que su opinión también debería llegar y debería ser escuchada. Entonces, si ahora me pongo a hacer contenido, en realidad estoy haciendo un poco más de lo mismo. Estoy sacando más contenido, estoy chupando más protagonismo. Y eso es precisamente lo que creo que no tengo que hacer. Lo que creo que tengo que hacer para favorecer una iniciativa como esta, de que se visibilice la comunidad, es retirarme, guardar silencio y dejar que sean otras personas las que tomen el foco. Y por eso, ya sé que no es exactamente lo que propone la iniciativa Roll Jam, pero es lo que a mí me ha inspirado, con lo cual es lo que yo voy a hacer. Lo que os propongo es a todos los culpables o a todos los no culpables que queráis decir vuestro mensaje, vuestra idea, que queráis promocionar vuestro juego de rol, que queráis hacer que vuestra voz llegue a la comunidad y que no tenéis los canales habituales para hacerlo. No es que yo tampoco tenga, 30.000 suscriptores, pero bueno, en la medida de lo posible, quiero ofreceros el canal como plataforma para que lancéis estos mensajes. Por tanto, os propongo que me enviéis a culpadelrol@gmail.com vídeos o el enlace al Dropbox o al WeTransfer o a lo que sea de los vídeos en formato MP4 que os apetezca que yo saque en el canal, explicando cualquier cosa evidentemente relacionada con el rol. Me gustaría decir, no va a haber censura y esto yo lo que quiero es que la voz de la comunidad llegue, con lo cual cualquier cosa que me enviéis, cualquier cosa que digáis yo la voy a lanzar aquí sin filtro, pero no es así. Porque hay mucho troll suelto y todos nos conocemos. Entonces, ¿qué filtro hay? Pues el filtro es el sentido común. O sea, críticas, ataques personales a otras personas no van a pasar el filtro. Si queréis hacer apología de vuestro partido político, eso tampoco va a pasar el filtro. Si queréis cagaros en vuestro ayuntamiento porque vosotros teníais un club de rol y os han cerrado el casal donde jugabais, eso sí me va a pasar el filtro, ¿vale? Eso sí es una temática rolera. Lo que quiero decir es que no va a haber censura en lo que es el contenido
rolero mientras sea rolero. Podéis decir que el PBTA es genial, podéis decir que el PBTA es una mierda, podéis decir siempre con respeto, evidentemente, recordemos ese concepto, pero lo que queráis explicar, lo que queráis contarnos, rolero, que queráis que llegue al resto de gente, yo lo intentaré transmitir. Las cosas que no son roleras, si salís con un plato y un tenedor rascando ahí durante 3 minutos, pues ese vídeo evidentemente no lo voy a colgar. Sentido común. Y si me enviáis algo que pensabais que saldría y resulta que no ha salido, pues es que tenéis menos sentido común del que os pensabais. Duración de los vídeos, que no puede esto alargarse demasiado. Máximo 3 minutos, ¿vale? Estoy pensando en una cosa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Que vuestro vídeo dura 3 minutos y 6 segundos? Pues no pasa nada. Yo esos 6 últimos segundos los recortaré. Y verdad que no pasa nada por 6 segundos, pues como no pasa nada, van fuera y ya está. Porque si no, se nos puede hacer eterno. Porque yo ya me lo conozco, que si dices 3 minutos, te envían cosas de 7. Por tanto, solo vídeos como máximo de 3 minutos y todavía no tengo claro en qué formato lo voy a compartir, si los voy a intercalar en algunos de los vídeos del canal como si fueran anuncios de publicidad, si voy a hacer un vídeo recopilatorio con todos esos mensajes, como se han hecho otros vídeos, otras iniciativas como Píldoras Roleras, etc. Lo iré viendo, pero bueno, si queréis participar en esta mi particular visión de la Jamroll, en esta iniciativa para que la comunidad acreciente sus lazos y que nos conozcamos todos un poco más y que colaboremos todos un poco más, pues esto es lo que se me ha ocurrido, poner a vuestra disposición el canal para que podáis enviar un mensaje al resto de la comunidad rolera. Así que esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros si no lo estáis, invitad a vuestros amigos que se suscriban. Si no os ha gustado, pues dadle a no me gusta, comentar por qué no os ha gustado, comentad también si os ha gustado, si tenéis otras ideas que a mí no se me hayan ocurrido y que pudieran ser útiles para otros culpables. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.